En este tutorial les voy a explicar cómo se puede utilizar Excel y Minitab para hacer un análisis de varianza con un diseño de dos factores. Primero lo vamos a ver en Excel porque es también lo que se me hace más rápido y fácil y que pues puede servir bastante bien para una primera vista de un análisis de esta naturaleza. Voy a utilizar el ejemplo que hemos estado viendo de la semana pasada, en donde teníamos animales que fueron probados en un laberinto en T para probar su latencia de escape bajo dos condiciones que eran el estado nutricional y la condición socioambiental. Recordando el diseño, para el estado nutricional pues teníamos animales bien nutridos y animales desnutridos. Y para la condición socioambiental teníamos animales control, teníamos animales sobreestimulados y teníamos animales en condición de aislamiento. Entonces tenemos dos factores, que es este y este. Este factor tiene dos niveles, que están allí marcados en amarillito. Y este otro factor tiene tres niveles, que están allí marcados en azulito. El Excel pues es muy sencillo. Vamos a ir al menú de datos y después vamos a ir al de análisis de datos. De aquí vamos a seleccionar análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Esto se refiere, varias muestras por grupo, se refiere a que tenemos varias repeticiones de un mismo tratamiento. En este caso pues tenemos 5. Hay ocasiones en las cuales sacamos un promedio de estos 5 y tenemos un solo dato por cada combinación de niveles. Y en este caso pues podemos usar este análisis de varianza con una sola muestra por grupo. Obviamente eso no es conveniente porque se pierde un poquito la dimensión de la diferencia dentro de cada uno de los grupos. Así que lo recomendable pues es tener varias repeticiones y entonces usamos esta opción. Le vamos a dar en aceptar y en donde sale esta ventana para el rango de entrada, pues lo que vamos a marcar es nuestra matriz de diseño, incluyendo los nombres de los niveles de los dos factores que estamos trabajando. Si ustedes se fijan, solamente incluyo los nombres de los niveles, pero no el nombre del factor. ¿Va? Entonces, en filas por muestra, debo de poner el número de repeticiones que tengo por cada una de las combinaciones del diseño. En este caso, pues tengo 5, como pueden ustedes ver aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente pueden ustedes observar que aquí necesito un diseño balanceado, es decir, que tenga el mismo número de repeticiones por tratamiento. Si ustedes tuviesen un diseño que no estuviera balanceado, lo recomendable es que pongan ceros en los sitios en donde no van a tener un dato. Y con esos ceros pueden perfectamente balancear cualquier diferencia en las N's intragrupo de su diseño. Bueno, el alfa está prefijado, lo pueden ustedes cambiar, pero en este caso así lo vamos a dejar. Y vamos a trabajar con un 95% de confianza o alfa.05. Y en el rango de salida, pues simplemente vamos a seleccionar una celda en la cual vamos a ver aparecer los resultados y yo voy a seleccionar esta celda de ahí. Y pues simplemente le dan aceptar. Los resultados que nos regresan son los siguientes. Voy a abrir un poco para que podamos ver. En primera instancia tengo las tablas de promedios, sumas y varianzas de cada uno de los elementos que he metido en el diseño. Así, por ejemplo, esta de aquí son los promedios y demás datos de la combinación bien nutrido con control.
y de este lado tenemos desnutrido con control. Entonces esa tablita de ahí corresponderá a los datos de los animales control. Después tengo lo mismo, los mismos datos para los animales que están en condición sobreestimulada. Y aquí abajo tengo lo mismo para los animales que están en condición de aislamiento. Entonces ustedes pueden ahí observar esos resúmenes de números. Y bueno, acá están los totales, aquí abajo. Y acá más abajo está el análisis de la varianza. Pueden ustedes abrir las ventanas para que puedan observar cada uno de los cuadros. O pueden, como yo, utilizar las abreviaturas, ¿no? Para no tener que estar abriendo aquí. Bueno, ¿qué vemos ahí abajo? Pues lo que observamos son lo que tenemos en nuestras filas. O sea, este sería el factor de condición socioambiental. Lo que tenemos en las columnas, que sería el grado de nutrición o estado nutricional. Y lo que tenemos en la interacción de ambos factores. Esto pues es el error o la diferencia intragrupo y estos son los totales. Así que vamos a interpretar en función de nuestras hipótesis, que las escribí de este lado. Aquí está. Aquí está. ¿Va? Entonces, como ya dijimos antes, primero nos vamos sobre la de la interacción. ¿Puedo ver las dos al mismo tiempo? Sí. Que es esta de aquí. Entonces, en función de la F calculada versus el F crítico, podemos ver que para la interacción la decisión estadística es aceptar la hipótesis nula, porque tenemos una F calculada menor que el F crítico, o sea, estamos en zona de aceptación. Entonces aquí vamos a aceptar la hipótesis nula. Y ya ven que la semana pasada yo me equivoqué aquí. ¿Y qué es lo que estamos aceptando? Pues estamos aceptando esto de acá, ¿verdad? Estamos aceptando que no hay interacción. Entonces aquí le voy a completar, ¿verdad? No hay interacción entre A y B. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los resultados que yo veo en los grupos, ¿sí?, que puedo bien interpretar desde los promedios de aquí o desde los números de mi tabla original, pues lo que puedo yo ver es que la latencia de escape no depende de las dos cosas. Va a depender de una o de la otra, pero de las dos cosas juntas, no. Entonces ahora voy a analizar qué me dicen los datos con respecto a mi factor A y a mi factor B. Entonces, pues voy a ver, ¿qué dice el factor A? Que en este caso quedó como lo que está en las muestras, acá donde dice muestra, ¿no? Lo que está en las filas. Entonces el factor A, si no me equivoco, será la condición socioambiental. Y ahí que veo, bueno, pues veo una F calculada de 10 y una F crítica de 3. Entonces ahí tengo una F calculada mayor, por lo tanto estoy en zona de rechazo. Así que aquí puedo rechazar esa hipótesis. Y entonces puedo concluir que sí tengo efecto por el factor A. Entonces puedo decir que la condición, voy a anotar todo porque si no luego me revuelvo, socioambiental, que es lo que tenía en las filas, influye o genera diferencia en la latencia de escape.
Quiere decir entonces que entre los grupos, o entre más bien los niveles del factor A, sí encuentro diferencia en la latencia de escape. Entonces me voy a sumar a los datos. Puedo observar que, por ejemplo, los controles, vistos como global, ¿sí? Pudieran ser un poco más altos que estos y que los otros, ¿verdad? Eso no lo sé, necesito analizar o la gráfica o la prueba por SOC, pero también puedo verlo aquí en los promedios. Entonces puedo ver si efectivamente tengo diferencia por la condición socioambiental. Estos son los controles, estos son los sobreestimulados y estos son los aislados. Si yo estoy acá, 4 contra 3 contra 6, pudiera ser que sí. Y luego voy a analizar independientemente de lo que dice el factor B, qué es lo que tengo o quedó en este caso acomodado en las columnas. En las columnas lo que tengo es el estado nutricional y los números que tengo son 12 para la calculada, perdón, 10 para la calculada y tengo 4 para el valor crítico. Entonces, aquí puedo también rechazar esa hipótesis nula para B y concluir que de manera independiente el estado nutricional también influye en la latencia de escape. Entonces, aquí hay varias cosas que reflexionar. Yo estoy observando que tanto el factor A o la condición socioambiental, dependiendo de cómo yo la cambie, puedo obtener diferentes resultados en la latencia de escape, que es mi variable de salida. Ahora bien, si veo por el otro lado el factor B, que en este caso es el estado nutricional, entonces lo que puedo observar es que dependiendo también de cómo yo lo cambie, voy a obtener una latencia diferente en los animales. Lo que no puedo decir, ¿sí?, es que la combinación de esos dos factores influye de una determinada manera en la latencia de escape. Eso no lo puedo decir, ¿verdad? También la otra cosa que puedo ver es los números. Si ustedes se fijan, este número bueno, los números se parecen bastante, ¿no? ¿Sí? En cuanto a la dimensión de la diferencia, es muy probable que esta diferencia sea más grande, cosa que se refleja obviamente en el valor de P, que esta otra. Entonces, esto lo que me está sugiriendo es que el factor que tengo en las muestras, o sea, el factor socioambiental, parece influir de manera más relevante que el factor que tengo en las columnas, que es el estado nutricional. Es también lo que me dice la dimensión de la diferencia entre esta F calculada y esta F crítica, que bueno, lo ven ustedes reflejados aquí también en el valor de F, ¿va? Entonces, pareciera ser que esta cosa que tengo en A, que es la condición socioambiental, influye más que el estado nutricional en la latencia de escape de estos animales. Y lo que es definitivo es que no hay una interacción entre ambos. Y bueno, eso es inicialmente lo que se estaba queriendo demostrar, ¿verdad? En este caso, pues no se puede. Por lo tanto, entonces hay que interpretar de manera independiente cada uno de los factores como si hubiesen hecho una nova de un solo factor. Bien. Entonces, como les decía, en Excel es útil porque nos da una vista rápida y de primera intención
de cuál va a ser el resultado. Ya posteriormente, si esta explicación o más bien esta vista, aunque obviamente la tabla de ANOVA les va a ser igual en cualquier software. Si ustedes quieren un análisis como más fino, más profundo, quieren ver las gráficas u otro elemento que Excel no les puede proporcionar, bueno, pues entonces pueden ir a hacer el análisis en otro software. Aunque es obvio que el resultado va a ser el mismo. Inclusive aquí en Excel pues también pueden hacer las gráficas, tanto de efectos principales, que es mirar en forma gráfica este resultado, como la gráfica de la interacción, que es mirar en forma gráfica este otro resultado. Porque lo único que se van a graficar pues son los promedios de los grupos, que ustedes fácilmente pueden obtener de estas tablitas de aquí. Entonces, esa es la solución en Excel. Bien, ahora, viendo cómo podemos hacer exactamente el mismo ejercicio en un software particular, pues en este caso voy a usar Minitab, que es, ya saben ustedes, el que yo utilizo de siempre. Aquí hay varias maneras de hacer esto. Una manera es que ustedes generen el diseño y otra manera es que le pidan a Minitab que se los genere. Entonces, a veces por, digamos, conveniencia de que, luego lo decimos mucho, uno se entiende. Entonces, uno se entiende sus propios métodos, pues a veces nos es más conveniente meter nosotros el diseño. Sin embargo, bueno, pues también es útil utilizar la herramienta del propio software para generar el diseño. Entonces, les voy a mostrar de las dos maneras. Me parece igual de fácil. Y primero voy a proceder a generar el diseño yo misma. Para hacer eso, vamos a recordar que en la parte gris, lo que se escribe son los nombres de los factores. Y vamos a entonces escribir o tomar una columna para uno de los factores que voy a copiar exactamente de acá de Minitab para que nos quede igual. Entonces, uno de los factores será ese, ¿no? Bien nutrido. Lo pueden copiar y pegar o lo pueden simplemente escribir. Más bien se llamaba estado nutricional. Pueden ustedes utilizar cualquier clave para codificar ese nombre o pueden escribir el nombre completo, no importa. Y el otro factor se llamaba condición socioambiental, que es esa que está ahí. Entonces la voy a escribir en la siguiente columna. Condición socioambiental. Y voy a dejar la tercera columna para escribir los valores de la variable que estoy midiendo, que en este caso pues es latencia. La latencia de escape le voy a poner. Entonces, en las filas de cada una de los factores voy a poner los niveles de cada factor. Los niveles pues son estos que están en amarillo y estos que están en azul. Entonces primero voy a poner los niveles del estado nutricional, del cual tengo dos niveles. Uno se llama bien nutrido. Y de estos bien nutridos tengo 15 animales. ¿Sí? O sea, tengo todos estos y todos estos. Entonces bien podría yo repetir 15 veces bien nutrido. O podría, por ejemplo, poner segmento por segmento. Entonces voy a proceder segmento por segmento. Para la condición socioambiental, mi primer nivel es control. Y esta combinación de bien nutrido con control, pues yo sé que la voy a repetir 5 veces. Así que le voy a poner pues 5 veces
2, esta es la primera, 2, 3, 4 y 5. Es igual que en Excel, este cuadrito sirve para copiar lo mismo hacia abajo. Así que, por ejemplo, en esta condición tengo 5 animales y me voy a traer los datos de la tabla original. Entonces, bien nutrido y control E, pues son estos de aquí. Así que voy a copiar. Aquí le doy clic derecho y le doy en Paste Cells. O control B, control C, igual. Con control C, más bien con control B y control C, corren el riesgo de que el formato del número no sea de número. Entonces se lo traen con un formato raro y después Minitab no les entiende. Ahora bien, mi siguiente combinación voy a continuar con el grupo bien nutrido para agotarlo. Y en condición socioambiental, mi segunda condición eran los sobreestimulados, o sea, esos de ahí. Entonces aquí le puedo poner sobreestimulados. Y sé que también tengo 5 datos. Así que yo puedo hacer 2, 3, lo mismo ahí. Y después copiar esos datos. Obviamente las estrategias para hacer eso, pues pueden ser variadas, dependiendo cómo puedan ustedes ahorrar su trabajo, ¿no? A mí se me ocurren 2 o 3, pero en este caso voy a seguir con esta misma estrategia que estoy siguiendo. Y mi siguiente grupo pues serían los bien nutridos y en aislamiento, de los cuales pues también tengo 5. Así que vuelvo a repetir esto 5 veces. Y me traigo los datos de este recuadro de aquí. Y le doy Paste Cells. Bien. Mi siguiente grupo son estos de acá. Y si ustedes se fijan, pues lo único que va a cambiar es esta definición, pero todo esto sigue igual. Así que, pues aquí simplemente le voy a poner desnutrido. Y me voy a copiar todo esto porque pues sé que son los mismos grupos para este factor. Entonces simplemente aquí mismo en Minitab le voy a decir que me copie todas esas celdas y que me las pegue aquí. Y para completar, pues simplemente le voy a poner aquí, todos esos son desnutridos. Y para completar, pues si ustedes se fijan, todos esos datos corresponden a toda esta columna. Entonces, bueno, estas ya son estrategias de cómo puede uno pasar los datos, ¿no? Y pues eso ya depende de cómo se le ocurre a cada quien. Bueno, entonces en este caso yo he generado el diseño y se lo voy a presentar al software. Entonces hay que ir aquí a la pestaña que dice Start y después vamos a ir a donde dice DOE, que es el acrónimo de diseño experimental en inglés. Y después vamos a ir a factorial. Entonces, como yo he definido un diseño a mi gusto, pues es lo que le voy a decir al software, ¿no? Pues voy a definir de cuál es el diseño. Así que, bueno, aquí en esta ventana, pues hay que decir cuáles son los factores. Este es mi primer factor y este es mi segundo factor. Y pueden ir por 2 caminos. Yo me voy a ir por el camino de un factorial de 2 niveles o uno general. Voy a probar general a ver qué sale, ¿no? Y le voy a decir OK. Entonces fíjense que cuando yo le digo que voy a utilizar ese modo de hacer el diseño, entonces Minitab me pone todas estas columnas de aquí, ¿ok? En donde es una organización interna del propio software, para entender qué es lo que yo voy a hacer. Y además también identificó que en la columna 1 mi dato está metido en forma de texto y le puso una T.
También identifico lo mismo para la columna 2 y también me lo pone como una T. Entonces la T quiere decir que está identificando que es texto. Una vez que ya hice eso, entonces ahora hay que ir por el mismo camino, stat, doe, y luego factorial. Y ahora vamos a ir a analizar el diseño factorial. Entonces le vamos a dar clic aquí. Primero se lo presentamos y después lo analizamos. La respuesta única, bueno, pues en este caso pues es la pinche de escape. En términos, están todos los términos que van a entrar al diseño. Aquí uno puede quitar o poner, no sé, dependiendo de lo que quiera realmente hacer. Pero bueno, si hemos seleccionado de inicio un diseño de 2 factores, pues es obvio que todos esos factores deben estar seleccionados, ¿no? El factor A, el factor B y la interacción. Entonces, pues no hay nada que cambiar. Y bueno, no le dije ok, pero ya lo analizó. Entonces vamos a ver qué es lo que nos regresa. Voy a bajar un poquito la tabla de datos para hacer más grande la de resultados. Entonces nos dice qué es lo que identifica el software. Hay que revisarlo para ver que está todo bien. Nos dice que tengo estos factores, el estado nutricional con 2 niveles y la condición con 3 niveles. No veo dónde está el modelo, pero más abajo debe estar. Esta es la tabla de ANOVA, en donde lo que estamos viendo es, en las 2 primeras líneas, nos está regresando los datos que corresponderían a el análisis de variabilidad general. Si ustedes se fijan o se recuerdan, es el primer término del modelo que estamos haciendo. Después nos regresa los números del factor A, que es el estado nutricional, y luego los del factor B, que es la condición socioambiental, y después los datos de la interacción. Nos da 2 renglones porque, bueno, escribe 2 renglones, pero son exactamente lo mismo nosotros. Este es lo que corresponde al error, y bueno, pues finalmente los totales. Nuevamente, pues nos vamos a analizar la interacción que está allí. Nuevamente vemos una F calculada de este valor. No nos regresa la de la F de tabla, pero por conocimiento de la misma tabla y ya saben ustedes por la interpretación del valor de la P, bueno, pues podemos inferir que vamos a aceptar la hipótesis de la no interacción y concluir que no hay interacción. Observando los números, pues son exactamente los mismos que obtuvimos en Excel, que son estos de acá, ¿no? Exactamente los mismos. Entonces, como no hay interacción entre los factores, pues vamos y analizamos este factor en digamos, independiente y luego este factor en independiente. Como les comenté antes, eso ya se convierte en un ejercicio como si hubiéramos hecho 2 ANOVAs independientes para cada uno de esos factores. Bien, pues esa es la tabla de ANOVA. En la interpretación, bueno, pues ya la pueden ustedes hacer. Y repito, son los mismos números que obtenemos con Excel. Esta es el resumen del modelo. Esta es interesante porque básicamente lo que nos habla es de la potencia de predicción de los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues si ustedes metieran datos nuevos de otros animales diferentes, entonces podrían utilizar este resultado porque más abajo les da una ecuación. ¿Sí? Esta está muy larga en este caso, ¿verdad? Pero es una ecuación que les permitiría predecir
los resultados que ustedes pudieran obtener de otros animales diferentes de los que utilizaron en este estudio, para conocer la latencia de escape en función de las condiciones socioambientales y el estado nutricional que le pongan a los animales. Entonces, básicamente recuérdense que todos estos modelos o estos diseños experimentales, pues básicamente son modelos de regresión lineal. Entonces, en teoría, podrían servir para predecir. Y por eso, de hecho, si ustedes se fijan aquí en la misma pestaña de DOE factorial, o sea, por el mismo caminito, viene una cosa que dice aquí predict, predecir. Entonces, cuando ustedes meten datos nuevos, en donde lo que van a meter en teoría es un estado nutricional en particular y una condición socioambiental en particular, pues entonces el modelo en teoría les puede predecir cuál sería la latencia de escape de animales nuevos, obviamente. Bien, pues para eso sirve toda esta información de abajo. Y les decía que estos datos de aquí lo que les indican es la potencia de predicción, que como pueden ustedes observar, pues no es muy alta. Esta de aquí sería la potencia estimada total, o más bien real, y entonces podrían tener un 34% de exactitud si ustedes se ponen a predecir valores de latencia de escape utilizando estados nutricionales particulares y condiciones socioambientales también particulares. Bueno, entonces de eso va toda esta parte de abajo. Nosotros no la usamos de manera regular, porque sería como mucho jugar al mago, ¿no? A adivinarle. Entonces, lo que es relevante para nosotros es este análisis de varianza. Y ustedes pueden seleccionar en donde les indica qué resultados quieren ver. Bueno, pues lo prudente pues es nada más ver el análisis de varianza y todo lo demás pues le pueden poner si lo quiero ver o no lo quiero ver. Eso ya depende de ustedes. La otra cosa interesante que pueden obtener con este análisis son las gráficas, ¿no? La solución gráfica, para lo cual tienen que ir por el mismo camino. Stat, DOE, factorial, y ahora pueden pedir las gráficas factoriales. Entonces aquí les pregunta cuáles son los términos que van a analizar, pues son esos. Vamos a ver qué hay en opciones. La respuesta pues es latencia de escape. Aquí no hay problema porque el software se las identifica, es la única que hay. Si ustedes tienen varias variables que ya han medido, por ejemplo en estos animales, entonces aquí deberán de seleccionar cuál quieren, que van a aparecer pues varias. Las variables que se van a incluir en la gráfica pues es el estado nutricional y la condición socioambiental también. Vamos a ver qué hay en opciones. Bueno, un título para las gráficas, no le voy a poner nada en este caso. En gráficas hay que ver las dos. La de efectos principales, que les va a mostrar cómo se mueve la variable a través de los factores principales, que son estos dos. Estado nutricional y condición socioambiental, y la gráfica de la interacción, por supuesto. Entonces, ahí le voy a dejar las dos. El modelo, pues ya lo sabemos, ¿no? Son todos los términos que metimos. Y le vamos a dar OK. Entonces, estas son las gráficas que les regresa. Ahora, lo voy a hacer pequeño para poderlos mover. Que básicamente son dos. Esta es la de efectos principales, donde pueden ustedes observar el estado nutricional, los dos niveles de ese factor, ¿sí? Y la cosa que están midiendo, que en este caso es la latencia de escape. Entonces lo que pueden ustedes observar es que el promedio de los animales bien nutridos está por aquí. No sé si le dan clic, les enseña exactamente el valor. Y el promedio de los animales desnutridos está acá.
Entonces ustedes pueden ver una diferencia, aunque no vean las desviaciones estándar o las barras de error, que luego le ponemos aquí en los promedios, pues entonces pueden observar que los animales desnutridos tienen una latencia mayor que los animales bien nutridos, ¿no? Entonces esta sería la condición control y pues obvio, aquí los animales rápidamente encuentran la salida. Ahora, este es el resultado de la condición socioambiental, donde así se llama el factor y estos son los 3 niveles que tienen ustedes. Y aquí, pues nuevamente pueden ver que los animales sobreestimulados tienen una latencia de escape menor, ¿verdad? Que los controles y que los que están en aislamiento, que son los que más se tardan en encontrar la salida. Entonces, esta gráfica se llama de efectos principales, donde pueden ustedes ver los resultados de cada uno de los factores que están analizando. Y luego está esta otra que es la de la interacción. Aquí lo que podemos ver es cómo se comporta la variable a través de los 2 factores juntos. Entonces se los está mostrando en diferentes modos, pero pues es la misma cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo vamos viendo, en verde están los sobreestimulados, en rojo los controles y en azul los de aislamiento. Entonces pueden ustedes observar aquí, estos son los de aislamiento, ¿sí? Se repite lo que vimos en factores principales. Los bien nutridos responden de manera más rápida que los desnutridos. Pero ¿cuál es la condición socioambiental aquí? No, yo quiero verlas todas juntas. ¿No hay manera? A ver. Déjenme ir otra vez. Voy a otra vez las gráficas. A ver, gráficas. No, pero esto no lo va a dar igual. A ver, el modelo. Condición nutricional, condición nutricional. Ok, a ver. Estoy dando 2 gráficas. A ver. Ok, esta me gusta más. Entonces, por ejemplo, en esta estoy viendo en azul los que están aislados, en rojo los controles y en verde los sobreestimulados, ¿sí? Entonces, estos son los que están bien nutridos y estos son los que están desnutridos. Ok, entonces, es una de las que nos dio anteriormente, pero aquí están todos los datos juntos, ¿no? Entonces, lo que puedo aquí ver es que los de aislamiento, fíjense ustedes, en general responden más lento, independientemente si están bien nutridos o desnutridos. O sea, la gráfica está más arriba que todas las demás. Estos son los controles, que sería como la respuesta normal, ¿sí? Y puedo también observar que los sobreestimulados tienen la respuesta general más rápida en ambos estados nutricionales. Bien, entonces aquí puedo interpretar de manera conjunta todos mis tratamientos, pero también lo que puedo observar es que las gráficas son bastante paralelas entre sí, no se tocan y no tienen quiebres de línea, ¿no? Un quiebre de línea sería que estuviera así y luego de repente bajara, ¿no? O sea que hubiese un cambio de pendiente bastante notable. El hecho de que las gráficas estén paralelas entre sí indica no interacción. Lo mismo indica no interacción el hecho de que no se crucen, porque cuando vemos interacciones muy relevantes, entonces lo que vemos es que las gráficas se cruzan entre sí. Por ejemplo,
esta azul está así, y luego la roja vendría así, y la verde, no sé, esas se cruzan en algún punto entre ellas. Aquí hay un cruce, pero es más bien porque el cuadrito está muy grande, no es un cruce real. Y la otra cosa que indica interacción, como les comentaba, es cambio de pendiente notable en las gráficas. Aquí no vemos ningún cambio de pendiente, todas son líneas rectas, todas están paralelas entre sí. Entonces eso nos indica que no hay interacción entre estos elementos que hemos metido en el análisis, ¿no? Sin embargo, pues sí me deja interpretar lo que les comentaba antes. Los que están en aislamiento son más lentos independientemente de su estado nutricional. Y los que están sobreestimulados pues son los más rápidos en encontrar la salida independientemente de su estado nutricional. Entonces, esta es la gráfica de interacción y esta otra es la gráfica de efectos principales. Y es la información que podemos obtener en Minitab. Para hacer la gráfica de barras más o menos desde CNS estándar, hay que acomodar los datos de otra manera, que bueno, en algún momento podríamos ver, o tal vez ustedes ya puedan saber cómo. Ahora bien, yo les comentaba en algún momento que no deben de casarse con un software. Por ejemplo, yo haría esta gráfica en Prisma porque salen bonitas, ¿sí? O la haría en Centurion, que también es un software que hace estadística, pero le salen muy bonitas las gráficas. Entonces, pues así es como yo procedería, ¿no? Y este es el resultado de cómo se hace en Minitab. Ahora, esto es cuando ustedes le ponen el diseño que han generado ustedes. Entonces, primero lo ponen como ustedes lo quieran poner, después se lo presentan al software y después lo analizan. La otra manera que no quiero dejar de mostrarles es dejar que el software genere el diseño. Y eso, bueno, lo voy a hacer para que ustedes puedan comparar qué es lo que les gusta más. Nuevamente vamos a ir a Stat. La otra cosa que también tengo que decirles de Minitab, es que les va analizando el último diseño que tengan. Por ejemplo, en este caso, está analizando este diseño. Si ustedes tienen varias hojas con varios diseños, entonces deben de tener cuidado de estar analizando el que realmente quieren analizar, porque es muy fácil que ustedes piensen que están analizando el que está en la página 14 y en realidad el último que le presentaron a Minitab era el que estaba en la página 12. Entonces es necesario que ustedes se chequen de que estén analizando la página o la worksheet que sea la adecuada. Les recuerdo también aquí cómo se le puede cambiar el nombre. Denle clic derecho a donde está la tablita y pueden renombrar la hoja. Y aquí le voy a poner, no sé, diseño 1. Y entonces así tal vez pueden tener un control más sencillo de sus hojas. Bueno, voy a bajar esta y con todas sus gráficas. Esta no me sirvió, no me gusta. Tienen los mismos datos, lo sé, pero me parece más fácil interpretar la otra. Le voy a decir que no la quiero. Entonces se van guardando aquí abajo en el escritorio. Ok, entonces ahora le voy a pedir a Minitab que me genere el diseño. Vamos a ir nuevamente a Stat, nuevamente a DOE, nuevamente a Factorial, pero ahora le voy a decir que cree un diseño. Pueden proceder de varias maneras, igual, pero yo prefiero General Full Factorial Design. Y aquí le puedo poner el número de factores por los que yo quiera, ¿no? En este caso tengo 2. Aquí tiene diseños ya hechos, son difíciles de entender, así que mejor me voy a ir a decirle exactamente cómo lo quiero. Así que voy a diseño. Aquí, ustedes ya sabiendo cómo se llaman sus factores, pues simplemente se los ingresan. Yo le voy a borrar para que ustedes puedan observar cómo se ingresa todo. Entonces aquí pues le van a poner un nombre a su factor A, que en este caso va a ser
el estado nutricional. También lo pueden meter codificado o no. Y aquí es la condición socioambiental. Entonces le pueden ustedes poner palabras. El número de niveles del estado nutricional pues tengo 2 y aquí tengo 3. Número de replicados, que ya vimos que en este caso eran 5, aquí ustedes le pueden poner el número de replicados que tengan. Pueden bloquear o no en los replicados, ¿sí? Yo le voy a dejar que no. Y posteriormente ustedes pueden ver el ejercicio de cómo se ve. Este bloqueo no es para los promedios, más bien es cómo se los acomoda en la matriz. Entonces le voy a dar OK. Y luego voy a ir a la siguiente pestañita que es factores. Aquí ustedes le tienen que poner si es numérico o de texto. Numérico es, por ejemplo, el estado nutricional. Ustedes en lugar de ponerle desnutrido o bien nutrido, le pueden poner 1 y 2, ¿sí? O sea, la codificación puede ser numérica o en texto. Yo como, no sé, me gusta tener claro cómo se llama cada cosa, pues le voy a poner que es de texto. Igual en la condición socioambiental, que también puede ser codificada. Y de este lado les pongo el nombre específico de cada uno de los niveles. Entonces aquí, si ustedes pusieron numérico, pues deberían de poner aquí 1 y 2. Pero como yo le puse texto, puedo escribir las palabras completas. Igual en condición socioambiental, aquí están mis 3 niveles. Y bueno, le voy a dar OK. Vamos a ver que hay opciones. Les pregunto si quieren que les aloterice las corridas. Miren, pueden ustedes seleccionarlo o no seleccionarlo. De todas maneras, a la hora que pongan sus números en la matriz que Minitab les va a generar, pues van a ver que no es tan ordenada como la que nosotros ingresamos. Y el hecho de ponerle que la aleatorice todavía desordena más la matriz que les va a generar. Entonces yo prefiero ponerle que no, pero ustedes pueden ponerle que sí, para que vean la diferencia. Lo que sí es importante es pedirle que ponga el diseño en la hoja de cálculo. Entonces, esa sí debe de llevar palomita. Entonces, a menos que ustedes quieran pasar todo en su cuaderno, pues no es práctico. Así que les recomiendo que le pongan palomita ahí y OK. Y en resultados, vamos viendo, pues yo nada más quiero la tabla de resumen. Bueno, no voy a poner todo. Esto va a aparecer acá, arriba. O le pueden poner que nada si no quieren ver nada, pero pues primera vez vamos seleccionando todo y después ustedes ya deciden si lo quieren ver o no lo quieren ver. Entonces le vamos a poner OK, ya no hay pestañitas que explorar, así que le vamos a dar aquí OK. Y pues ahí está la matriz que les generó. Y estos son los resultados que les decía yo que si los quieren ver o no los quieren ver. Ah, bueno, estos últimos de acá. Y ahí está esta tabla, que es la misma que les ha puesto acá. Está codificada con números, ¿sí? Y acá está escrita con todas las palabras. Entonces ahora aquí nada más queda poner la variable, el valor de la variable que ustedes midieron o que se midió en este experimento, que es la latencia de escape. Bien, entonces si ustedes se fijan ahora, ustedes tienen que explorar un poquito cada número que van poniendo. No es tan fácil como la que generé anteriormente. Entonces, por ejemplo, la combinación bien nutrido con control, el primer individuo mínimo. En C1 está el orden en el que aparecen las unidades experimentales. O sea, estos podrían ser sus números de ratas, por ejemplo, ¿no? O podrían corresponderse con el orden que ustedes tienen en estos cuadritos de aquí. Entonces, este sería el 1, el 2, el 3, etc. Entonces, voy a ver. El primer individuo
que aparece en la combinación bien nutrido y control, ¿cuál fue su latencia de escape? Bueno, pues sería bien nutrido y control, pues es. Entonces aquí va un 2. Y luego, el primero que aparece bien nutrido y sobreestimulado, pues ¿cuál sería? Bien nutrido y sobreestimulado, pues este. Entonces, en este caso, ustedes tienen que ir fijándose bastante cuidadosamente cuál dato va aquí, para que en primera instancia no repitan unidades experimentales. Entonces, este es el primero que aparece como bien nutrido y en aislamiento. ¿Se fijan la lógica que está utilizando el software? Es este de aquí. Entonces, este es el que va aquí. Y luego continúa con los de nutridos y control. Entonces, ahora va este y luego va a ir este. ¿Se fijan? Está tomando el primero de cada combinación y después va a tomar el segundo de cada combinación, el tercero de cada combinación y así sucesivamente. Eso es un poco aleatorio, porque si ustedes hacen otra vez el diseño es probable que se los organice de una manera ligeramente diferente. Que por ejemplo agarre los dos primeros, estos dos primeros y luego estos dos primeros, no sé. Entonces es un poquito aleatorio cómo lo va a acomodar. Y el chiste es que ustedes se fijen muy bien para que no repitan valores aquí, que no metan pues una unidad experimental repetida o que les vaya a faltar alguna. Bueno, una vez que han completado esta tabla, sin cerrar la ventana de los datos, entonces proceden igual. Se van a estar, ADOE, factorial y ahora van a analizar el diseño factorial. El análisis se los va a hacer exactamente igual que en la matriz anterior que resolvimos. ¿Sí? Y las gráficas factoriales también se las va a generar exactamente igual que la matriz que nosotros organizamos, ¿no? Así que estas son las dos maneras que tiene Minitab. O le ponen ustedes la matriz como ustedes quieran, ¿sí? Se la presentan y después la resuelven, o dejan que el software les organice una matriz en particular. Eso es pues puramente de picarle al software. Independientemente de cómo lo hagan, bueno, creo que la parte importante de todo este ejercicio pues es poder interpretar la tabla de ANOVA, ¿no? El análisis de la varianza que está ahí, ¿sí? Y poder decidir e interpretar qué vamos a hacer con lo que veamos en la interacción y después lo que veamos en cada uno de los factores de manera independiente si es que no podemos demostrar interacción. Y como les he comentado hasta ahora, pues una cosa que puede enriquecer bastante sus interpretaciones del fenómeno que están queriendo entender, pues es mirar los números, ¿no? Sopesar, si no pueden demostrar la interacción, y aún si pueden, sopesar cuál de los dos factores principales tiene más peso. De hecho, si ustedes pueden demostrar la interacción, pues también es relevante ver cuál de los factores que están interviniendo en el diseño influencia de manera más importante la variable de salida. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es muy, muy relevante. Y pues como siempre les recomiendo que no se vayan solamente con el valor de la P. El valor de la P sirve para ponerlo en la gráfica, pero no les permite a ustedes observar los detalles finos del fenómeno que están analizando y que los números de alguna manera les están reflejando. Voy a estudiar cómo se hace en el otro software que ustedes utilizan mucho en este curso, que es el SPS, y intentaré hacerles un tutorial también de esa parte. Es más complejo porque creo que tiene más cositas que meterle al software, ¿no?
la manera más sencilla que yo conozco pues es hacerlo en Excel. Y después ir a hacer las gráficas pues en otro lado, si es que no pueden hacerlas aquí. Es sencillo, una vez que uno entiende cómo se pueden hacer en Excel, perfectamente se pueden hacer en Excel. Bien, entonces estas son dos maneras de resolver un diseño con dos factores. Y quedo en la promesa de generarles un tutorial de cómo se hace en SPS. No debe ser tan diferente, porque una vez que uno entiende la lógica en uno, todos los software funcionan igual. Ok, entonces pues muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima.